Lo último que vimos fue glucólisis anaeróbica. Eso es. Bueno, entonces vimos la vía glucolítica. Entonces ya sabemos para qué necesitamos esas moléculas de ATP en el citoesqueleto, ¿no? Si esas moléculas de ATP no se producen, entonces el citoesqueleto no se mantiene unido de manera correcta, ¿sí? Y entonces quema la membrana se va a desprender del eritrocito y entonces pues eso está ocurriendo normalmente, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se acaban las enzimas de la vía glucolítica. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el eritrocito llega a sus 120 días de vida, ¿no? Conforme van transcurriendo sus días, pues se van acabando estos sistemas enzimáticos. Entonces, para eso necesitamos la glucólisis en el eritrocito para la obtención energética a través de las moléculas de ATP. 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Dijimos que el eritrocito ya no tiene ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs se lleva a cabo en las mitocondrias y los eritrocitos maduros ya no tienen mitocondrias. Que esas son degradadas, acuérdense, sus organelos, estas mitocondrias son degradadas en el curso de la maduración del eritroblasto hasta eritrocito. Entonces, el último momento en el que el eritrocito puede hacer ciclo de Krebs es en la etapa de reticulocito, ¿no? Una vez que el citoesqueleto se ensambla, se degradan los organelos, como las mitocondrias, pues ya no se puede hacer ciclo de Krebs. Entonces, la única posibilidad de obtención energética es a través de la glucólisis. Bueno, entonces vamos a continuar con anemias hemolíticas, ¿no? Anemias normocíticas, normocrómicas. Dentro de las normo tenemos a las anemias hemolíticas, porque aquí hay un aumento en la destrucción de glóbulos rojos. Se destruyen más de los que se producen, por eso hay anemia. Por eso es que los eritrocitos tienen un volumen normal, peso de hemoglobina normal dentro de cada eritrocito y por lo tanto una concentración normal de hemoglobina. Entonces, ¿por qué hay anemia? Pues porque son pocos glóbulos rojos. ¿Por qué hay pocos glóbulos rojos? Porque se destruyen más de los que se producen o se producen menos de los que se destruyen. Anemia es por deficiente producción. O sea, aquí hay un aumento en la destrucción, en las hemolíticas, y aquí hay disminución en la producción, una deficiente producción. Ya vamos a ver ejemplos. Ahorita vamos a ver esto, las anemias hemolíticas. Vamos a ver la clasificación. Déjame ver si tengo aquí alguna diapositiva que hable de eso. Ahí está. Fíjense, entonces vamos a ver anemias hemolíticas. ¿Vimos esta diapositiva? ¿Hemos visto la clasificación de anemias hemolíticas o no? Por ejemplo, sí. Que ya las vimos. Bueno, ya vimos que hay defectos de membrana, defectos de hemoglobinas, defectos de enzimas, ¿verdad? Vamos a ver ahora estas defectos de membrana. Entonces, para que no se pierdan, vamos otra vez. Estamos viendo anemias hemolíticas. Vamos a ver anemias hemolíticas, que son promedio normocíticas, normocrómicas. Y anemias hemolíticas, dijimos que las clasificamos en hereditarias y adquiridas. Dentro de las hereditarias están los defectos de membrana, defectos de las hemoglobinas y defectos de las enzimas. Y vamos a empezar con defectos de membrana. Es decir, el defecto está en el propio glóbulo rojo, intracorpuscular. No confundir con intravascular. Intravascular es un tipo de hemólisis. Los eritrocitos senescentes, como ya mencionamos, se lisan dentro del torrente circulatorio. Las bombas de sodio-potasio que hay en la membrana del eritrocito requieren también de moléculas de ATP para funcionar, ¿se acuerdan? Vimos eso, mencionamos eso. Las bombas de sodio-potasio que hay en la superficie de la membrana de los eritrocitos requieren de moléculas de ATP para funcionar. ¿Qué pasa si ya no tenemos moléculas de ATP en el eritrocito? Pues las bombas de sodio-potasio dejan de funcionar. Y entonces se introduce agua, se introduce más sodio al eritrocito, jala agua y esto lisa al eritrocito, se hincha y se rompe. Entonces tenemos una hemólisis intravascular. No confundir con intracorpuscular. Intracorpuscular quiere decir que el eritrocito tiene un defecto, ya sea en la membrana o en las
en la hemoglobina o en las enzimas del eritrocito. Por ejemplo, deficiencias de la vía glucolítica, deficiencias enzimáticas de la vía glucolítica, en este último ejemplo. Pero entonces es intracorpuscular, no intravascular. Intravascular es la destrucción del eritrocito dentro del torrente circulatorio. Aquí el defecto está dentro del propio glóbulo rojo. Nos vamos a ver defectos de membrana, y dentro de los defectos de membrana vamos a ver a las esferocitosis hereditarias. Esferocitosis hereditarias. Otra vez, anemias normocíticas normocrómicas. Dentro de las normo encontramos a las hemolíticas. Dentro de las hemolíticas tenemos a las hereditarias y a las adquiridas. Dentro de las hereditarias tenemos a los defectos de membrana. Dentro de los defectos de membrana tenemos a las eliptocitosis comunes, eliptocitosis del sureste de Asia, esferocitosis hereditarias, acantocitosis hereditarias, estomatocitosis hereditarias y gerocitosis. Fíjense cómo en las eliptocitosis, en la morfología, en la sangre encontramos eliptocitos. En la eliptoestomatocitosis, aquí se llama eliptoestomatocitosis o eliptocitosis del sureste de Asia, encontramos células elípticas con boquitas, con estomas. En las esferocitosis hereditarias encontramos esferocitos. En las acantocitosis, adivinaron, encontramos acantocitos. Ya vamos a ver qué son los acantocitos. Dentro de las estomatocitosis encontramos eritrocitos esféricos con boquitas, estomatocitosis. Y en la gerocitosis encontramos eritrocitos desecados, eritrocitos deshidratados. Bueno, ya vamos a ver poco a poco. Ahorita vamos a ver algo acerca de las esferocitosis hereditarias. Entonces, bueno. Entonces, en las esferocitosis hereditarias los defectos están en la membrana. ¿Cuáles son esos defectos? Ya mencionamos algunos, ¿no? Algunos de los defectos en las esferocitosis hereditarias. Por ejemplo, fíjense, primero pues son padecimientos hemolíticos, ¿no? Padecimientos hemolíticos que llevan a la destrucción, ¿no?, del glóbulo rojo por pérdida de membrana. Entonces, aquí hay pérdida de membrana y vamos a ver los mecanismos que ya hemos mencionado algunos. Entonces, esto va a alterar la forma del eritrocito hasta que se transforma en una esfera. Los defectos están en las diferentes proteínas del eritrocito. Por ejemplo, fíjense aquí en este esquema. Es una esferocitosis hereditaria que llamamos tipo 1. Dominante, dice, pero a veces recesiva, por mutación en el gen de la anquirina. Es la causa más frecuente de esferocitosis hereditarias. Deficiencia de anquirina. ¿Se acuerdan qué hace la anquirina? La anquirina lo que hace es unir a la, unir a la banda 3, que es la proteína que entra y sale, con la beta-espectrina y la 4.2. Entonces la anquirina por un lado se pega a la banda 3 y por el otro lado se une a la beta-espectrina. Pero la 4.2 le da mayor agarre, la unión de estas proteínas. Bueno, pero aquí falta la anquirina. Fíjense, la causa más frecuente de esferocitosis, deficiencia de anquirina. Vamos a ver. Entonces aquí en nuestro esquema, aquí está anquirina. Fíjense, no hay anquirina, está la 4.2, está la beta-espectrina, está la proteína de la banda 3, pero no está la anquirina que se pega por un lado a la beta-espectrina y por el otro lado a la proteína de la banda 3 en el extremo amino. Bueno, pues aquí no está la anquirina, la que ancla la bicapa de lípidos al citoesqueleto a través de la anquirina. Falta la anquirina. Y entonces, fíjense por qué se llama así esferocitosis hereditaria tipo 1, la más frecuente. Dominante, pero a veces recesiva. ¿Cómo dominante, pero a veces recesiva? Bueno, el patrón de herencia de estos padecimientos es principalmente autosómico dominante, es decir, basta con que un gen sea normal. ¿De dos qué gen? Pues el gen de la anquirina. ¿Dónde está codificado el gen? En los cromosomas 8, fíjense, en los cromosomas 8 ahí están los genes codificados, los genes para la producción de la proteína anquirina. Como tenemos nuestros cromosomas autosómicos,
aquí los cromosomas 8, es decir, tenemos 2. Entonces tenemos un gen en un cromosoma 8 heredado de papá y un gen en el otro cromosoma 8 heredado de mamá. Ajá. Entonces, tenemos 2 genes. Basta con que uno de los 2 genes esté anormal para manifestarse la enfermedad. ¿Por qué? Porque es una proteína estructural, es una proteína que está formando una estructura. Imaginen un muro de ladrillos o de block, ¿no? Como quieran. Y entonces empiezan a construir ese muro, pero van dejando espacios donde no ponen donde no ponen ladrillos. Sí dejan el hueco ahí. Dejan un hueco y siguen construyendo el muro. Como en algunas casas en cierta universidad. Así las entregaban. Bueno, pero entonces ahí van como si fueran dejando espacios, ¿no? Están construyendo un muro y de repente en algunos sitios no le ponen ladrillos. Pues, ¿qué le va a pasar a ese muro? Pues se va a caer, ¿no? Se va a derribar en algún momento. Bueno, pues aquí también estas proteínas, la anquirina, están generando, no se están generando las proteínas. Entonces, la anquirina forma una estructura. Si falta el ladrillo, falta la proteína 4.2, pues esa parte de la membrana se va a perder, se va a desprender la membrana. ¿Qué es lo que hace la unión de la banda 3 con la beta-espectrina y la anquirina, la 4.2? Pues forman una membrana estable, ¿no? Eso evita que la bicapa de lípidos se desprenda del eritrocito, ¿sí? De la célula. ¿Sí? ¿Qué? Pues esto, el citoesqueleto, la unión de esta con esto. Falta la anquirina, bueno, pues no se puede entonces aquí ensamblar el citoesqueleto de manera correcta. Y esa parte de la membrana gema se pierde, se desprende. ¿Y qué le pasa al eritrocito? De tener una forma de escobicóncavo ahora se va transformando en una esfera. Bueno, entonces la membrana, esta parte de la membrana se va a desprender y se van a formar microvesículas que están por debajo de la resolución del microscopio de luz, entonces no los vemos con el microscopio de luz, se ve con el microscopio electrónico, pero con el microscopio de luz no se ve. Son microvesículas. Y entonces la membrana cada vez se va perdiendo, se va haciendo esférica la célula. Bueno, pues es el defecto más común. Dice dominante. Como dominante. Basta con que un gen de 2 sea normal para que se presente la enfermedad. ¿Por qué? Porque es una proteína estructural. ¿Sí? O sea, no puede estar ausente. Si está ausente, pues esa zona es inestable. Pero también recesiva, ¿no? A veces recesiva. ¿Cómo recesiva? Bueno, pues que la persona pudo haber heredado un gen defectuoso de mamá, como un gen defectuoso de un gen que no produce anquirina, y un gen defectuoso de papá que no produce anquirina. Uh-huh. Entonces, ese es el recesivo, 2 genes anormales de 2, patrón de herencia autosómico recesivo, 2 genes anormales de 2. Papá tenía deficiencia de anquirina en uno de sus genes, mamá tenía deficiencia de anquirina en uno de sus genes y se casaron, tuvieron hijos y uno de los hijos heredó los 2 genes anormales. Uh-huh. Ese es el recesivo, autosómico recesivo, 2 genes anormales de 2. Ese es otro defecto molecular. Fíjense, esta esferocitosis hereditaria recesiva tipo 5 por deficiencia de proteína 4.2. ¿Se acuerdan qué hace la 4.2? Une a la anquirina. Bueno, la anquirina une a la banda 3 con la beta-espectrina, pero ¿se acuerdan que esa es la que le da el agarre, la unión de la anquirina con la banda 3? Entonces la 4.2 también puede estar deficiente. Olvídense de los nombres, en el examen yo no les voy a decir, a ver, bueno, a veces sí, por ejemplo, la pregunta de examen, luego esa viene, ¿cuál es la causa más frecuente de esferocitosis hereditaria? Causa más frecuente de esferocitosis hereditaria, deficiencia de anquirina,
deficiencia de 4.2, deficiencia de banda 3, ¿no? Pregunta de examen, pero esa es la pregunta, pero no se preocupen por aprenderse el autosómico tipo 5, tipo 2, tipo 1. Solamente estoy poniendo ejemplos. Entiendan el concepto. ¿En qué consisten las esferocitosis hereditarias? Son varias enfermedades. ¿Por qué? Porque son varias las proteínas que faltan. Entonces, este es otro ejemplo. Fíjense, esta es la eficiencia de 4.2. Esferocitosis hereditaria recesiva. Fíjense, entonces esta es recesiva tipo 5 por deficiencia de 4.2. Entonces, esta es necesaria que tengamos cuántos genes anormales de 2, vamos a ver, Camila, ¿cuántos genes anormales de 2 para que se presente la enfermedad? Porque dice recesiva. Sí, todos los genes deben de estar alterados para que se presente la enfermedad. Los 2 genes deben de estar alterados. Son dos genes que están codificados en los cromosomas 15. Entonces tenemos un gen heredado de papá y un gen heredado de mamá. Pero aquí es necesario que el padecimiento sea recesivo, es decir, que los 2 genes sean anormales. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que la anquirina se une a la banda 3. Se une, o sea, está la beta-espectrina, está la anquirina y se une a la banda 3. Pero la anquirina, la 4.2, le da un mayor agarre a la unión. Si falta un gen, si un gen es anormal de 2, pues las uniones, aunque no haya 4.2, pero hay unión entre la anquirina y la banda 3, o sea, sí, el citoesqueleto está unido. Pero entonces, para que se manifieste la enfermedad, pues tenemos que tener un defecto más grave, ¿no? ¿Cómo es ese defecto más grave? Pues que de plano no haya 4.2. Entonces, las uniones son más inestables, pero aún así el citoesqueleto se ensambla, porque la anquirina se va a unir a la banda 3. Sí, pero la que le da mayor agarre no está así, pero sí hay unión entre la anquirina y la banda 3. Claro, entre más grave sea el defecto, es decir, en el homocigoto, autosómico recesiva, pues el defecto es más grave y entonces las uniones son más los sitios defectuosos, ¿no? Y entonces esto va a llevar a la gemación de la membrana. Entonces falta la 4.2 y aquí se gema esa membrana autosómica recesiva. Los 2 genes deben de ser anormales. Sí, bueno, insisto, porque sí hay unión en la anquirina con la banda 3, sí, pero el otro le da un mayor agar, pero no es necesaria para que la banda 3 se une a la anquirina. Fíjense, aquí lo que falta, esferocitosis hereditaria tipo 4, dominante, autosómica dominante, por mutaciones en la proteína de la banda 3. Entonces aquí basta con que un gen sea normal de 2 para presentar la enfermedad. ¿Esto qué es? Bueno, entonces fíjense aquí que nos falta, ¿ya vieron? No está la banda 3, está la anquirina, está la 4.2, está la beta-espectrina, pero no está la banda 3. No hay banda 3. Y entonces esa zona de la membrana se va a gemar, se va a desprender. Son ejemplos, ¿no?, de los defectos moleculares en las esferocitosis hereditarias. En ese caso, la proteína de la banda 3, también tenemos 2 genes, están codificados en los cromosomas 17. Son proteínas transportadoras de aniones, dijimos, ¿no? Ese es otro ejemplo por el cual la membrana puede gemar. Esferocitosis hereditaria por deficiencia de beta o alfa espectrinas. Fíjense aquí, las alfa espectrinas, los genes están codificados en los cromosomas 1. Las beta-espectrinas están codificadas en los cromosomas 14. Tenemos 2 genes en los cromosomas 1 y 2 genes en los cromosomas 14 para los beta. Entonces, genes heredados de papá y de mamá. Entonces, aquí, fíjense, es diferente porque entre una y otra, porque las alfa-espectrinas, ¿se acuerdan que las alfa-espectrinas se producen
mayor número, 3 veces más producción de espectrinas alfa que espectrinas beta. No confundir con beta-globina y alfa-globina. La beta-globina es la globina de la hemoglobina. La alfa-globina es la globina de la hemoglobina. En este caso son beta-espectrinas. Espectrinas son los resortes. Alfa-espectrinas, beta-espectrinas. Son los resortes. El citoesqueleto del eritrocito son esa hemoglobina. Son resortes. Bueno, normalmente producimos 3 veces más de espectrinas alfa que beta. Entonces, si falta, por ejemplo, el gen beta, pues no se va a ensamblar alguno de los lados del citoesqueleto. Pero si faltan uno de los genes alfa es anormal, el otro gen alfa que es perfectamente normal, me alcanza para unir a los lados, para hacer tetrámeros de los lados del hexágono. Y me sobran, de todos modos, me siguen sobrando. Si tuviéramos deficiencia de un gen alfa, no habría esferocitosis. Entonces, en las esferocitosis, por deficiencia de alfa-espectrina, el paciente debe de ser homocigoto, es decir, que no produzca cadenas espectrinas alfa para que se manifieste la enfermedad. En cambio, en las beta, basta con que un gen sea anormal de 2 para tener la enfermedad. Vamos a ver. Entonces, deficiencia de alfa o beta espectrina. ¿Qué pasa si no hay alfa o beta espectrina? Pues no se forma el tetrámero. Y si no forma el tetrámero, primero no formo los dímeros. Y si no formo los dímeros, no formo los tetrámeros. Y si no formo los tetrámeros, entonces la anquirina no puede unirse a la beta espectrina, aunque haya banda 3, aunque haya 4.2. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasará a esa zona de la membrana? Gema, se desprende, se pierde. Fíjense, es lo que ocurre normalmente. Los genes alfa codificados en los cromosomas 1. Tenemos 2 genes. Genes beta están codificados en los cromosomas 14, tenemos 2 genes. Entonces, aquí estamos viendo la producción de las beta en azul y la producción de las alfa en rojo, en este esquema, aquí arriba, esto que estoy señalando. Dijimos que se producen las proteínas, las espectrinas, se forman los dímeros, un heterodímero, otro heterodímero, se forma el tetrámero, fíjense aquí abajo, se forma el tetrámero y me sobran espectrinas alfa. Esas son degradadas. Aquí lo que nos señala el esquema están siendo degradadas. Son degradadas estas alfa que sobran, ¿no? Pero si tuviéramos un defecto donde no se producen las alfa, un gen anormal de 2, se me cayó aquí un vaso. Bueno, no se produce un gen, es decir, un gen está anormal de 2, decíamos, de todos modos nos siguen sobrando las alfa. Se forman los tetrámeros, los dímeros, los tetrámeros, y nos siguen sobrando alfa. Entonces, fíjense, una persona que tiene deficiencia de alfa-espectrina en estado heterocigoto no tiene esferocitosis hereditaria. Tiene el defecto, tiene un gen alfa anormal, tiene el defecto, pero no presenta esferocitosis. ¿Por qué? Pues porque normalmente tenemos más espectrinas alfa, producimos más espectrinas alfa. Fíjense, este sería un heterocigoto para un gen de alfa-espectrina con disminución cuantitativa o ausencia de producción tipo talasémico. Es decir, como en las talasemias, ven que en las talasemias hay una disminución en la producción o ausencia de producción de cadenas globínicas para sintetizar la hemoglobina. Bueno, pues a eso se refiere con tipo talasémico, que aquí tenemos disminución en la producción o ausencia de producción de espectrinas alfa de un gen. Sí, ese sería el heterocigoto, tipo talasémico. ¿Por qué se llama tipo talasémico? Pero otra vez, esta persona no tendría esferocitosis. Tiene el defecto, pero él no tiene nada. Fíjense, aquí lo estamos viendo en este esquema. Alfa 0, es decir, no se producen, con este gen no se producen espectrinas, con este sí. Entonces tenemos aquí
disminución de producción de cadenas alfa, de espectrinas alfa. Las beta se unen con las alfa. Aquí estamos viendo, esta se va a unir con esta con esta, y esta me va a sobrar. Aquí tenemos ya los dímeros, se forma el tetrámero y me siguen sobrando, teniendo un gen anormal de 2. Aquí está el tetrámero y me siguen sobrando de todos modos. Me sobran espectrinas alfa. Pues esta persona no tiene esferocitosis. Pero ¿qué tal si ahora es un homocigoto? Vamos a ver cómo el homocigoto. Fíjense, ¿cómo es el homocigoto? Aceptación. Este es el heterocigoto, no este es. Saltó, me pasó mucho. Vamos a ver. Pero ese es el heterocigoto. Fíjense, y este caso sería el homocigoto, ¿ya vieron? Genes defectuosos para espectrinas alfa, ¿no? Hay alfa 0, es decir, 0 de producción de cadenas alfa. ¿Vieron? ¿Y qué es lo que hay? Pues puras beta. Pero las beta no pueden formar dímeros, homodímeros, tienen que ser heterodímeros, un alfa con una beta. Entonces no hay alfa, las beta no forman tetrámeros. Si no hay tetrámeros, el citoesqueleto no se forma bien, y entonces la membrana quema. Esa es la forma recesiva, el esquema. Deficiencia de alfa-espectrina, esferocitosis hereditaria recesiva, tipo 3. ¿Cómo recesiva? 2 genes anormales de 2. En el caso de la deficiencia de espectrinas alfa, los 2 genes deben de estar defectuosos para que la persona tenga esferocitosis. Si un gen es anormal de 2, no presenta la enfermedad. Entonces, ¿esos cómo se diagnostican? ¿Cómo creen que se diagnostican estos homocigotos para espectrinas alfa? No tienen ninguna manifestación. Los heterocigotos, perdón. Los heterocigotos no tienen ninguna manifestación clínica. Tienen un gen anormal, pero no tienen manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cómo se diagnostican a los heterocigotos? No llegan a ninguna consulta de nada por su defecto de espectrinas, ¿no? Ni se enteran. No tiene anemia, no tiene nada. ¿Cómo diagnosticamos a estos heterocigotos? Bueno, estos se logran detectar cuando, por ejemplo, esta persona, si fuera un hombre que tiene un gen alfa anormal, se casa con una mujer que tiene también un gen alfa anormal. Se casan y tienen hijos. Y uno de sus hijos hereda los 2 genes anormales. ¿Y qué tiene el hijo que tiene los 2 genes anormales? Tiene una brutal hemólisis. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no se ensamblan correctamente los lados del citoesqueleto. ¿Sí? No es deficiencia total, no es deficiencia total, pero casi. Si hubiera deficiencia total de alfa-espectrina, pues eso sería incompatible con la vida, no se podría ensamblar el citoesqueleto del eritrocito. Pero sí son formas graves de hemólisis. Entonces, fíjense, se casan los heterocigotos y el hijo hereda los 2 genes anormales, un gen heredado de papá anormal y un gen heredado de mamá anormal. Y entonces nace el homocigoto. Entonces el paciente, el homocigoto tiene esferocitosis, ¿sí? Desde el nacimiento. Tienes anemia hemolítica desde el nacimiento con esferocitos. Pero entonces se estudia el papá y es perfectamente normal. Y se estudia la mamá y es perfectamente normal. Pues ahí es como se diagnostica al heterocigoto para alfa-espectrina, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás son asintomáticos y tienen un hijo que tiene esferocitosis hereditaria brutal, una hemólisis importante. O sea, así es como se diagnostica indirectamente, ¿no? Indirectamente es que nos enteramos, nos damos cuenta que los padres son heterocigotos para alfa-espectrina. Bueno.
En este caso, fíjense, esferocitosis hereditaria recesiva tipo 3 por deficiencia de alfa-espectrina. Bueno, pues es el recesivo, ya vimos, ¿no? Recesivo. Ese es otro caso. Esferocitosis hereditaria dominante tipo 2 por mutaciones en la beta-espectrina. Gen SPTB, ese es el gen de la beta-espectrina, codificados en los cromosomas 14. Pero fíjense, este es dominante. ¿Cómo dominante? Basta con tener un gen anormal de 2 para presentar la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente tenemos 2 genes alfa, ¿se acuerdan? Perdón, dos beta. Y se producen menos beta que las alfa. Si un gen beta es anormal, y lo estamos viendo, un gen beta es anormal, pero los alfas son normales, sí, pero producimos menos beta que alfa. Si un gen se altera, basta con que un gen esté anormal para que no se formen correctamente los tetrámeros. Fíjense, aquí tenemos las alfa, las beta que son menores, menos. Las alfa que son más abundantes todavía, ¿no? Al faltar las beta, pues me van a sobrar las más alfa. Formo dímeros, formo tetrámeros, pero va a haber sitios donde no se van a poder ensamblar los lados del hexágono. Y basta con que un gen sea normal de 2. Entonces tenemos menos producciones de tetrámeros y por lo tanto la membrana es más inestable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se van a ensamblar correctamente. Estas espectrinas grises que estoy señalando aquí, estas o esta que está aquí, lo que nos indica es que no hay, ¿no? La ausencia de esa beta-espectrina, por eso está en otro color, aquí grisáceo, pálido, una pálida sombra. Bueno, ese es el heterocigoto. Entonces aquí sí, con que sea heterocigoto, basta con que sea heterocigoto para que se presente la enfermedad. Aquí vamos al esquema. No hay beta-espectrina, no se unen con la alfa, no se forman los dímeros, no se forman los tetrámeros completos, ¿no? Hay otros sitios donde sí se van a estar formando, pero en algunos sitios no. ¿Por qué? Porque hay menos. Entonces, no se forman los lados del hexágono, hay anquirina, hay 4.2, hay beta-espectrina, sí, pero no hay beta-espectrina. ¿Sí? Hay banda 3, 4.2, anquirina, sí, pero no hay beta-espectrina. Y esa zona de la membrana se pierde. Fíjense, todos estos defectos moleculares pueden llevar a la formación de células esféricas. Aquí estamos viendo esferocitos, y estas pelotitas que se ven aquí pegadas al esferocito, a la célula esférica, pues nos están representando las microvesículas que se van desprendiendo a lo largo de la vida del eritrocito. Eso es lo que ocurriría. Fíjense, aquí tenemos nuestros discos bicóncavos, sí, pero ya tenemos pérdida de membrana. Y eso está ocurriendo normalmente, sí, pero aquí está incrementado porque no hay proteínas, ¿no? Entonces nos faltan las proteínas del citoesqueleto. Entonces va gemando la membrana conforme avanzan los días. Pocos días del eritrocito, el eritrocito se transforma en una esfera, fíjense, se están transformando en esferas porque van perdiendo membrana. Esas burbujitas que se ven ahí son las representaciones de la pérdida de la membrana. Entonces la célula pierde membrana y se transforma en una célula esférica. Entonces ya no vive sus 120 días, ¿no? El eritrocito se vuelve esférico y por ser esférico, esta célula, por ser esférica, fíjense, aquí, como se va perdiendo membrana, va quemando la membrana, las proteínas transportadoras de aniones de la membrana, de la capa de lípidos del eritrocito, se lesionan también, se dañan. Y entonces, ahora al esferocito mete mucho sodio y entonces va a jalar agua. Perdón, no se mete sodio. Al dañarse las membranas del eritrocito, se dañan las proteínas transportadoras de aniones y lo que ocurre, fíjense, lo que ocurre aquí es que la célula se deshidrata, no jala agua, se deshidrata, al revés, perdón. Se deshidrata la célula y entonces la hemoglobina se concentra. Esa es una
una consecuencia. Pero también la otra que les iba a decir. Se le mete agua al eritrocito por daño de las bombas de sodio-potasio, canales transportadores de aniones. La célula también puede jalar mucha agua. Al meter más sodio jala más agua, y al jalar agua la célula se puede lisar, se puede reventar. Y entonces el eritrocito se lisa dentro de los vasos sanguíneos. Puede ocurrir hemólisis intravascular, por lesión de las proteínas transportadoras de aniones, lesión de las bombas de sodio y potasio. Ya vamos a ver. Y entonces, ¿qué le pasa al eritrocito? Se lisa dentro del torrente circulatorio, se va a romper dentro de los vasos sanguíneos. Y eso es a lo que le llamamos hemólisis intravascular. Una hemólisis intravascular. Entonces, en la esferocitosis hereditaria tenemos hemólisis intravascular. Pero la que predomina es la hemólisis extravascular. ¿Sí? Es un cuadro clínico. La hemólisis extravascular. ¿Por qué predomina la hemólisis extravascular? Bueno, y vamos a ver otra vez con otro tipo de esquemas. Eritrocito que nació como disco bicóncavo, ¿no? Nació como reticulocito, ensambló el citoesqueleto ahí como pudo, ¿no? Porque faltan algunas proteínas, pero tiene la forma de disco bicóncavo. Conforme avanzan los días del eritrocito, la membrana se va quemando, se va perdiendo, el discocito se va transformando en esferocito, y este esferocito cuando llega al vaso, pues ahí es destruido este esferocito en el vaso. ¿Se acuerdan por qué en el vaso? ¿Por qué va a ser destruido en el vaso? Porque los eritrocitos cuando llegan a este sitio ya no pueden atravesar entre una célula endotelial y otra. ¿Por qué no? Porque es rígida la membrana. ¿Y por qué es rígida? Porque es esférica, porque ha perdido lípidos, ha perdido membrana. Entonces, no es que se hizo dura la membrana, sino que por ser esférica, la célula es rígida. Y entonces cuando intenta ingresar entre una célula endotelial y otra, ya no puede atravesar. Y entonces ahí en el macrófago es eliminado, es fagocitado ese eritrocito. Una hemólisis que llamamos extravascular. Acuérdense por fagocitosis. Pues el predominio de hemólisis en las esferocitosis hereditarias es de predominio extravascular. La hemólisis es de predominio extravascular por fagocitosis, por la formación de esferas. Algunas de ellas se van a romper otra vez, repito, dentro de los vasos sanguíneos, porque se les mete más sodio, jalan más agua y se lisan en el torrente circulatorio. Puede ocurrir las dos cosas. Que se deshidrate la célula y la hemoglobina se concentra. Ahorita vamos a hacer citometrías de estos padecimientos, donde vamos a encontrar hipercromia. Fíjense, vamos a encontrar células hipercrómicas. Ahorita vamos a ver las citometrías. Entonces, consecuencia de pérdida de membrana, formación de esferas. Fíjense cómo se ve la sangre, ¿ya vieron? La sangre. Todas estas células más rojas, intensamente rojitas, pues son los esferocitos. Esferocitos. Fíjense cómo se ven más rojitas, ¿ya vieron? Hipercrómicas y esféricas y pequeñitas. ¿Sí? Fíjense, estas células son más grandes. ¿Ya vieron? Esta es más grande que esta. Esta también es más grande. Esta es más grande. Esta es más grande. Esta es más grande. Esta no. Y pálidas, ¿no? Se ven como grisáceas, medio azules. Grandotas y pálidas. ¿Por qué? Grandotas y pálidas. Esta es ovalada, fíjense. Grandota y pálida. Grandota y pálida. ¿Qué son esas grandotas y pálidas? Son los reticulocitos de estrés. Es decir, la médula ósea incrementa la destrucción, se incrementa la destrucción por este defecto y la médula ósea incrementa la producción. Entonces, estos reticulocitos, estas células más grandotas, pues son los reticulocitos que están haciendo al torrente circulatorio por el exceso de la destrucción de estas esferas.
La médula ósea acelera la maduración y acelera la producción. Datos de aceleración en la maduración son estas células grandotas, ¿ya vieron? Son grandotas. ¿Por qué? Pues porque maduraron prematuramente, apresuradamente, maduraron muy rápido, crecieron muy rápido, se hicieron maduras muy rápido, no tuvieron infancia, se hicieron maduras rápidamente. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la destrucción. Normalmente, cuando llegan a la etapa de eritroblasto ortocromático es cuando expulsan el núcleo, ¿sí? Pero si expulsamos el núcleo antes, es decir, cuando es gris o es azul, pues son más grandes, ¿no? Esas células son más grandes en comparación con un ortocromático. Y entonces salen al torrente circulatorio grandotas, pero inmaduras. Y eso es lo que llamamos reticulocitos. Entonces aquí tenemos una intensa respuesta reticulocitaria, muchos reticulocitos. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la destrucción. ¿Por qué hay un aumento en la destrucción? Porque se están muriendo allá en el vaso estas células. ¿Por qué se están muriendo en el vaso? Porque no pueden atravesar entre una célula endotelial y otra. ¿Por qué no pueden atravesar entre una célula endotelial y otra? Porque su membrana es rígida. ¿Por qué su membrana es rígida? Porque es esférica. ¿Por qué es esférica? Porque perdió membrana. ¿Por qué perdió membrana? Porque tenía defectos en el citoesqueleto. Deficiencia de anquirina, deficiencia de 4.2, deficiencia de alfa o beta espectrina, deficiencia de la banda 3. Todos estos defectos entonces nos llevan a la formación de esferocitos, formación de células esféricas. Y entonces cuando la célula viene por acá, circulando, no puede atravesar entre una célula endotelial y otra. Y entonces son fagocitadas. Hemólisis extravascular, que es la que predomina, fíjense. La hemólisis extravascular es la que predomina aquí, por la lisis, la destrucción de los glóbulos rojos en sitios donde hay macrófagos. ¿Cuáles son esos sitios donde hay macrófagos? Vaso, en contacto con los eritrocitos, vaso, hígado y médula ósea, ¿no? ¿Se acuerdan de la médula ósea? Aquí vemos esta preciosa imagen de la médula ósea. Los macrófagos que están aquí pueden fagocitar a los eritrocitos esféricos. ¿Sí? Entonces, aquí es donde podemos fagocitar esos glóbulos rojos. ¿Por qué aquí en la médula ósea? En el vaso se entiende, ¿no? Pero ¿por qué en la médula ósea también? En el vaso se entiende por qué son destruidos ahí, por qué son fagocitados. Hay varios mecanismos por los que los eritrocitos no pueden atravesar. Fíjense, por ejemplo, aquí. ¿Cómo explicamos la hemólisis extravascular en la médula ósea? Aquí se entiende, ¿no? El eritrocito llega a los cordones de Billroth, pasa por aquí, quiere ingresar al interior del sinusoide, pero no puede. ¿Por qué? Porque es esférico. Por ser esférico no puede atravesar. Y aquí los macrófagos que están en contacto con los eritrocitos, leucocitos, se van a fagocitar a los glóbulos rojos. Sí, pero ¿y en la médula ósea? ¿Por qué? Bueno, cuando estos eritrocitos son esféricos, se van transformando en esferas. Ya dije que la membrana se lesiona, la bicapa de lípidos. Entonces, esas proteínas de membrana también se pueden oxidar, fíjense, se oxidan. Se alteran las proteínas de la membrana. La estructura tridimensional cambia. Al cambiar la estructura tridimensional de la proteína, el eritrocito el sistema inmune ya no reconoce a esas proteínas porque han sido modificadas por la lesión de la membrana directamente, por la gemación de la membrana. Al dañarse la membrana, entonces, al dañarse las proteínas de membrana, el aparato inmune ya no reconoce a esas proteínas como propias, sino las reconoce ahora como extrañas, ya no las reconoce. ¿Y qué hace el aparato inmune? Genera anticuerpos
contra esos eritrocitos con proteínas dañadas. Y cuando el eritrocito viene recubierto de anticuerpos y pasa por macrófagos que están en contacto con glóbulos rojos, pues los puede fagocitar. Pues la membrana, al perderse al no haber esas proteínas, tiene múltiples defectos. No solamente es la pérdida la ausencia de la anquidina o la 4.2. Se lesionan las bombas de sodio y potasio, se le mete agua al eritrocito, se lisa. Las proteínas se oxidan, se forman anticuerpos contra esos glóbulos rojos y algunos van a ser fagocitados. En el hígado, en la médula ósea, y en el vaso, bueno, pues ahí se atoran, no pueden pasar. Preguntas hasta acá. Camila, Carla, Erandi. No, doctor. No, doctor. Nayeli, Marian, Aileen, No, doctor. Manuel. Marian y Manuel, ¿preguntas? No, ninguna pregunta. Marian Solá, ¿me escucha? Sí, doctor, sí lo escucho. ¿No tiene preguntas? No, profe, ninguna. Marian Solá de Los Ángeles, ¿preguntas? No, doctor. Y vamos a continuar. Jimena, María Torres, Gabriel, Josué. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Israel Luna. César Vélez, Gustavo, Moisés. No, doctor, está todo bien. Bueno, Doctor, yo tengo nada más una aclaración. O sea que la hemólisis intravascular es porque está ocurriendo dentro del eritrocito. no. Vamos a ver. Por eso les decía al inicio que intracorpuscular no es lo mismo que intravascular, ¿se acuerdan? Fíjense. Aquí estamos viendo, otra vez, estamos en las normocíticas normocrómicas. Dentro de las normocíticas normocrómicas tenemos a las hemolíticas y a las anemias por deficiente producción. Estamos con las hemolíticas. Ahora, vamos con las hemolíticas. Dentro de las hemolíticas, sí tenemos a las hereditarias y a las adquiridas. Hereditarias, en su mayoría intracorpusculares. ¿Qué quiere decir intracorpuscular? Que el defecto está en el propio glóbulo rojo. No confundir intracorpuscular con intravascular, ¿se acuerdan? Intracorpuscular, ¿qué quiere decir? El corpúsculo está dentro, el defecto está dentro del corpúsculo. ¿Sí? ¿Cómo dentro del corpúsculo? Sí, el defecto está en el propio corpúsculo rojo, en el propio glóbulo rojo, en el propio eritrocito, en el propio hematía. Es lo mismo todo lo que acabo de decir. Es decir, los glóbulos rojos. ¿Dónde está el defecto? En el propio glóbulo rojo. Es decir, ¿pero dónde? El defecto está o en la membrana, lo que compone el eritrocito, en la membrana, o en la hemoglobina, o en las enzimas. ¿Ah? Eso es lo que quiere decir intracorpuscular. Qué bueno que lo pregunta, porque seguramente muchos se confunden en esa parte. Entonces, intracorpuscular quiere decir que el defecto está dentro del propio glóbulo rojo, es decir, lo que lo va a lisar al glóbulo, lo que lo va a llevar a destrucción. Así como en este caso las esferocitosis, el defecto está en la membrana. Ajá, en la membrana, está en las proteínas de la membrana. Ahora, ese eritrocito se puede lisar dentro del torrente circulatorio. Cuando se le mete agua y es lisado, se rompe, pero la mayor parte de la hemólisis en las esferocitosis hereditarias ocurre de manera extravascular. No confundir con extracorpuscular. Sí, se parece, pero no es lo mismo. Intravascular es la destrucción de los glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos.
Se le mete agua al eritrocito, se hincha, se rompe. ¿Dónde queda la hemoglobina? Dentro del torrente circulatorio. Por eso se llama intravascular. El eritrocito es esférico. Ajá. Llega al vaso. En el vaso no puede atravesar. No puede atravesar entre una célula endotelial y otra. Ajá. Vamos a ver el esquema. Aquí. No puede atravesar entre una célula endotelial y otra. ¿Por qué? Porque es esférica. ¿Qué le pasa? El macrófago, los macrófagos están aquí, fagocitan ese eritrocito. Y la destrucción de los glóbulos rojos por fagocitosis, acuérdense, la destrucción de los glóbulos rojos por fagocitosis, eso es una hemólisis extravascular. Extravascular, le dice, es por fagocitosis. Aquí los eritrocitos son comidos, son fagocitados. ¿Está dentro del torrente circulatorio? ¿Los estamos destruyendo dentro del torrente circulatorio? No. Salieron aquí a la pulpa roja y aquí los eritrocitos son fagocitados por los macrófagos. ¿Dónde quedó la hemoglobina? En la panza del macrófago. En la hemólisis intravascular, ¿dónde quedó la hemoglobina? En el torrente circulatorio. Ahí quedó la hemoglobina libre, que no se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Ya vamos a ver qué sucede con esa hemoglobina libre. Entonces, intravascular es la destrucción de los eritrocitos. ¿Sí? Déjenme regresar. Estábamos. Intravascular es la hemólisis. Extravascular también es la hemólisis. Intracorpuscular es el defecto del eritrocito, ya sea en la membrana, en la hemoglobina o en las enzimas. Extracorpuscular quiere decir que algo ajeno al eritrocito lo está dañando. Sí, algo ajeno al eritrocito lo está dañando. Eso ya lo vimos. ¿Sí vimos la clasificación de las anemias hemolíticas? Sí mencionamos, ¿no? Defectos de membrana, defecto de las hemoglobinas, defecto de las enzimas. ¿Mencioné algunos ejemplos o no? Sí, doctor. Bueno, entonces, a ver, su compañera, ¿sí? ¿Se entendió un poquito mejor? Ahora sí me puede explicar mejor. No sé Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, pues sí, son cosas diferentes. Muy bien su pregunta, porque así ya muchos de sus compañeros que no se atreven a preguntar, pues ya entendieron esa parte, ¿no? Entonces, dentro de los defectos de membrana, ¿dónde estamos? Estamos en las esferocitosis hereditarias. Defectos de membrana, ¿sí? Defecto está en la membrana, en las proteínas integrales de membrana, ahí es donde están los defectos. Ajá, entonces es una anemia hemolítica hereditaria por defectos de membrana, es decir, el defecto está dentro del propio glóbulo rojo. Cuando digo dentro del propio glóbulo rojo, no es específicamente adentro, ¿no? Porque las proteínas, como la banda 3 o como las glicoforinas, pues están atravesadas, ¿no? Incrustadas en la bicapa de lípidos. Una parte hacia el exterior de la célula, otra parte queda incrustada en la porción hidrofóbica y otra parte está en el interior del eritrocito, la porción hidrofílica. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Los defectos están en el propio glóbulo, la membrana, la hemoglobina o las cimas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Monserrat, María, Mesa, ¿preguntas? Pásale, En la médula ósea, ¿por qué se fagocitan en la médula ósea? La hemólisis es intra y extravascular. Predomina la extravascular, que es por fagocitosis, ¿no? ¿Dónde ocurre la mayor parte de la hemólisis en las esferocitosis hereditarias? Bueno, la mayor parte de la hemólisis está ocurriendo en el vaso. Como una ¿Sí? En el vaso. Ni había visto. ¿Por qué? Ajá, Por mosquitas fruteras. medio mecánico, ¿no? Como mecánico, sí, pues no puede atravesar aquí el eritrocito. No ingresa al interior del sinusoide, no puede atravesar, los macrófagos van a fagocitar ese eritrocito. Aquí por eso no puede
ingresar al interior del... ¿Por qué? Porque es rígida la célula. Por ser rígida no logra atravesar. Acuérdense que tiene que deformar el citoesqueleto, pero la célula, al ser rígida, no puede ingresar al interior del sinusoide. Bueno, pero algunos eritrocitos también se van a alisar se van a alisar en la médula ósea o en el hígado cuando pasan por el hígado. ¿Por qué? Porque las proteínas de membrana, al dañarse, al no haber un citoesqueleto que sea estable, la gemación de la membrana, el desprendimiento de membrana, va a generar que haya oxidación, lesión de proteínas de membrana. Por ejemplo, aquí la banda 3, o las propias glicoforinas, pero no, la propia banda 3. Se oxidan esas proteínas. Al oxidarse las proteínas, cambia la estructura tridimensional de las proteínas. Nuestro sistema inmune es tolerante a nuestras proteínas, pero al modificarse esas proteínas por lesión de la membrana y oxidación de proteínas integrales de membrana, el sistema inmune ya no reconoce las proteínas del citoesqueleto. ¿Qué hace el sistema inmune? Puede generar anticuerpos contra esos neoantígenos, es decir, contra esas proteínas modificadas. ¿Sí? Esas proteínas modificadas se forman neoantígenos, o sea, son neoantígenos, son modificadas, se forman anticuerpos contra esos neoantígenos, se recubren de anticuerpos estas células y recubiertas de anticuerpos cuando pasan por el vaso, por el hígado, y también por el vaso y por la médula ósea. En la médula ósea aquí, los macrófagos, fíjense, ese es un macrófago, ese es el cuerpo del macrófago. Estamos en el estroma de la médula, ¿se acuerdan de esos esquemas? Estroma de la médula. Este es un megacariocito, no es una célula estromal, estamos en el estroma de la médula. Esa que está allá al fondo es un adipocito, fibroblasto reticular, reticulares adventicias y células endoteliales. Estamos en la médula ósea. Este es un macrófago, el cuerpo del macrófago está en la estroma de la médula ósea, pero saca una manita, saca un bracito. Emite un pseudópodo al interior del sinusoide y cuando los eritrocitos vienen aquí recubiertos de anticuerpos, están recubiertos de anticuerpos porque su membrana ha sido dañada y ha sido dañada porque hubo lesión de proteínas, hubo lesión de esas proteínas porque hubo gemación de la membrana. Se dañan estas proteínas. Y entonces vienen recubiertos de anticuerpos. Los macrófagos están aquí, tienen receptores para FC de esos anticuerpos y fagocitan a los eritrocitos. Fagocitan sus glóbulos rojos. Y tenemos hemólisis por fagocitos, es decir, hemólisis extravascular. Pero la más importante, la destrucción más importante es en el vaso. ¿Sí? Esto es lo que menos ocurre. La destrucción principal ocurre aquí en el vaso. ¿Por qué? Pues porque todos los eritrocitos cuando llegan aquí las esferas, los esferocitos, aquí no pueden atravesar porque es rígida la membrana. Entonces, la mayoría de los glóbulos rojos se van a destruir aquí en el vaso con Z. Y entonces, ¿qué le va a pasar al vaso? Pues el vaso crece el vaso. ¿Por qué crece el vaso? Porque la circulación se hace más lenta primero. No pueden atravesar los glóbulos rojos. ¿Por qué más crece el vaso? Porque hay muchos glóbulos rojos esféricos. Necesitamos comer muchos glóbulos rojos esféricos. Y para comer esos muchos glóbulos rojos esféricos necesitamos muchos que coman, ¿no? ¿Y quiénes son esos que comen? Los macrófagos. ¿Qué hacemos entonces para comer tantos eritrocitos si no hay tantos invitados? Mucha comida y no necesitamos invitar más. ¿Y cómo invitamos a más macrófagos? Reclutamos monocitos del torrente circulatorio aquí al vaso, a la pulpa roja. Llegan los monocitos por el torrente circulatorio, llegan a este sitio. Aquí se diferencian hacia macrófagos.
y entonces fagocitamos más eritrocitos. Entonces el vaso crece porque hay mayor reclutamiento de monocitos hacia macrófagos. Además, como hay una hemólisis constante, si es una hemólisis importante, la médula ósea incrementa la producción 7 veces su producción basal. Eso es lo que puede hacer la médula ósea. No pudo compensar. Las células troncomatopoyéticas que están en la médula ósea dicen, no pudimos, vámonos, váyanse para afuera, salgan, y allá afuera van a producir también glóbulos rojos, porque yo aquí médula ósea ya no me doy abasto, ya no puedo. Ya incrementé mis 7 veces y no puedo compensar. Entonces, váyanse células troncomatopoyéticas, salgan, torrente circulatorio, y métanse a los sinusoides hepáticos, esplénicos y medulares. Y cuando están aquí en el sinusoide esplénico, entonces tenemos eritropoiesis en estos sitios. Y entonces aumentamos la eritropoiesis aquí dentro de los sinusoides y el vaso crece. Entonces fíjense cómo tenemos crecimiento del vaso por estas causas. Y también puede ocurrir esto en el hígado, ¿no? Las células tronco salen de la médula ósea y se pegan en los sinusoides hepáticos. Se pegan en los sinusoides hepáticos y desde ahí están haciendo hematopoiesis. ¿Qué le pasa al hígado? Crece. Crece el hígado, crece el vaso y la médula ósea también se expande. Ahora, en sitios donde no había hematopoiesis, tenemos que incrementar la hematopoiesis, ¿no? Por eso decíamos que la médula ósea incrementa hasta 7 veces su producción basal. Echando mano ¿de dónde? Pues de la pulpa amarilla, ¿sí? Sitios donde no había hematopoiesis, ahora son activas. ¿Cómo ocurre eso? Las células estromales en la médula ósea, donde había médula ósea amarilla, las células estromales, adipocitos, fibroblastos, van a migrar hacia la médula ósea amarilla y desde ahí vamos a estar generando nuevas células. Pero entonces, pero además también las células tronco salen de aquí, del estroma, y se meten a los sinusoides medulares y se pegan al endotelio vascular. Entonces, fíjense, la célula tronco ya no está aquí en la estroma, ya no estaría aquí en la estroma. La célula tronco salió de aquí y se pegó aquí al endotelio vascular, se metió al torrente circulatorio en el propio sinusoide medular, aquí, pero aquí es intravascular, aquí, y aquí es extravascular. Entonces las células tronco se meten aquí, se pegan al endotelio vascular y desde ahí están echando a andar la eritropoiesis. Y entonces también el espacio medular se incrementa, ¿no? Hay un ensanchamiento del espacio medular. 1, por expansión de la eritropoiesis, y 2, por la eritropoiesis extramedular dentro del sinusoide medular. Entonces los huesos también incrementan el espacio medular, hay un ensanchamiento de los huesos. Cuando la hemólisis es brutal, ¿no? Y esto ocurre en las anemias hemolíticas hereditarias, que es lo que estamos viendo, anemias hemolíticas hereditarias por defectos de membrana. Bueno, preguntas hasta aquí. Entonces, por eso hay hemólisis en el hígado, y por eso hay hemólisis en la médula ósea, por las generaciones de esos anticuerpos. Que eso es lo que menos ocurre. La hemólisis más importante está en el vaso. Pero sí, entonces en ambos casos, mejor dicho, en este tipo de anemias hemolíticas podemos tener los dos tipos de hemólisis, intravascular y extravascular, pero predomina la extravascular por fagocitosis, en el vaso principalmente. Y entonces el vaso crece. ¿Dónde se destruyen los eritrocitos? Principalmente en el vaso. Ahí es donde ocurre la hemólisis principalmente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para quitar esa hemólisis? Quitar el vaso.
quitamos el vaso, removemos el sitio donde se está llevando a cabo la hemólisis. Pues hay que quitar el vaso. Al quitar el vaso, disminuye la hemólisis y su hemoglobina aumenta. Claro, se van a seguir destruyendo ¿dónde? En la médula ósea y en el hígado, pero menos, porque ese es la menor de las destrucción de los glóbulos rojos. Principalmente ocurre en el vaso. En el vaso. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? En todas las anemias hemolíticas, la hemólisis ocurre intra y extravascular, pero siempre predomina una. ¿Cuál? En este caso es la extravascular en el vaso, por fagocitosis. Entonces, ¿qué pasa si quitamos el vaso? Disminuye la hemólisis, pero no se quita definitivamente. ¿Por qué? Porque puede ocurrir en el hígado y en la médula ósea. Ahí es donde puede ocurrir. Además de que a veces tenemos vasos accesorios. Como vaso accesorio, sí, un segundo, un tercer vaso. Más en la cola del páncreas. Cuando el cirujano quita el vaso, tiene que revisar la cola del páncreas porque ahí puede haber otros vasos ocultos. Entonces se quita el vaso principal y los otros pequeños vasos accesorios, vasos con Z y B de burro, empiezan a crecer. Vasos accesorios, entonces, también tenemos. Bueno, vamos a ver otra presentación. Pero repito, no es la hemólisis principal esta. La hemólisis principal es en el vaso con Z, ¿no? Esa es la hemólisis principal. Aquí. Precisamente porque las horas son esféricas. Aquí ya no pueden pasar. Vamos a ver otra imagen. Además, fíjense, aquí en el vaso es donde se van a generar esferocitos también. ¿Cómo? Que en el vaso también se van a generar, ¿no? Pues se van a generar porque hay defectos de membrana, ¿no? Sí, y eso ocurre durante todo el trayecto, toda la vida del eritrocito. Sí, pero en el vaso, ¿se acuerdan que en el vaso los eritrocitos, cuando llegan a este sitio, tardan en ingresar al torrente circulatorio, a la circulación venosa, tardan alrededor de 30 segundos. 30 segundos, pero vamos a ver otra presentación. Déjenme encontrarla. ¿Es esta? Bueno, vamos a compartir otra presentación. Bueno, fíjense en esta imagen. Aquí tenemos el eritrocito, va perdiendo membrana en el torrente circulatorio, va gemando la membrana. Todas esas burbujitas que se ven ahí representan a la pérdida de membrana. Entonces el eritrocito se va haciendo esférico. Para hacerse esférico, cuando llega aquí al vaso, fíjense, cuando llega aquí al vaso, ese esferocito sale
y ya no puede atravesar entre célula endotelial y célula endotelial. La célula aquí, al ser esférica, ya no puede atravesar entre una célula, y entonces los macrófagos los van a fagocitar. Pero fíjense en la imagen. En la imagen nos dice que aquí los eritrocitos vienen con forma de disco bicóncavo, ¿ya vieron? Forma de disco bicóncavo. No todos se van a deformar en el mismo momento. Aquí algunos vienen con esta forma de disco bicóncavo. Cuando salen aquí, los eritrocitos, fíjense, con forma de disco bicóncavo, cuando salen aquí esos eritrocitos, ya no pueden ingresar aquí al interior del sinusoide. ¿Por qué? Porque se van a transformar en esferas, fíjense. Se están transformando en esferas. ¿Me vieron? Pero salieron con forma de disco bicóncavo. Se están transformando en esferas. ¿Por qué se están transformando en esferas aquí en el vaso? Porque en el vaso, en esos 30 segundos que tardan en ingresar los eritrocitos al interior del sinusoide, en ese momento los eritrocitos sueltan sus nutrientes. Por ejemplo, el oxígeno. Aquí, todos los eritrocitos van a salir aquí a la pulpa roja del vaso. Todas estas estrellitas verdes pues, son los fibroblastos, ¿se acuerdan? Estamos en los cordones de Bilroth, en la pulpa roja. Cuando salen los eritrocitos aquí, sueltan su oxígeno. Y entonces estas son las células mejor oxigenadas de todo nuestro organismo. ¿Por qué? Porque todos los eritrocitos que llegan aquí tardan 30 segundos y en ese momento sueltan su oxígeno, todo. Hay 0 de oxígeno en el eritrocito en ese momento. Y sueltan todos sus nutrientes. La glucosa aquí se quedan sin glucosa. Sueltan todos sus nutrientes. Se quedan sin glucosa. ¿Qué hace la glucosa? ¿Se acuerdan? La glucosa es necesaria para formar ATP en la glucólisis. Si nos quedamos sin glucosa, no formamos ATP. Y si no formamos ATP, las uniones del citoesqueleto no se mantienen. Y entonces, en este momento es cuando se van a generar más esferocitos también. Las uniones no se mantienen, se rompen, la célula gema desprende membrana y se transforma en esferas. En ese momento, en la pulpa roja del vaso, en ese tiempo que tardan en ingresar al interior del sinusoide. Ahí es donde está gemando la membrana, están perdiendo membrana todo el tiempo. Y cuando son esféricas, ya no pueden atravesar aquí entre una célula endotelial y otra. Los macrófagos que están aquí, fíjense, ya vieron este es un macrófago. Estamos viendo el sinusoide, las fibras de colágena, fibroblastos en verde, y este que se ve aquí, un macrófago, ¿ya vieron? Y vienen las esferas, se están transformando en esferas. Este macrófago está fagocitando, ¿ya vieron? Está formando el fagosoma. Con el fagosoma, y ese fagosoma se lo come, lo fagocita completamente. Y ese eritrocito fagocitado es degradado hasta sus componentes básicos. Y aquí es donde decía, tengo muchos eritrocitos que fagocitar, pues entonces voy a reclutar a más monocitos que se van a diferenciar hacia macrófagos para fagocitar a muchos eritrocitos que se están formando allí en esferocitos, se están transformando en esferocitos. Y entonces crece el vaso precisamente por eso, porque reclutamos más monocitos que van a diferenciarse hacia macrófagos. Además, la circulación es lenta. Además, tenemos eritropoiesis extramedular, donde las células tronco migran hasta el vaso, hasta aquí, se meten a los sinusoides y desde ahí están madurando hacia eritroblastos. Y entonces, fíjense, tenemos eritropoiesis extramedular y vamos a tener eritroblastos en el torrente circulatorio. Vamos a encontrar eritroblastos además en la sangre. Normalmente hay eritroblastos en la sangre, 0 de eritroblastos. Pero en estos casos, en estas anemias hemolíticas, que tienen eritropoiesis extramedular, podemos encontrar eritrocitos nucleados, eritroblastos, decimos eritroblastos. ¿Cómo se ven los eritrocitos? Así se ven las esferas, ¿vieron?
esfera. Eso es una esfera, pero tiene una boquita aquí, ¿ya vieron? Una bolita blanca. Ese también. Este es más esférico. Este también es más esférico. Ese tiene un ombliguito ahí, ¿ya vieron? Esta también. Esta sí es totalmente esférica. Esferocitos. Estas células cuando pasan al vaso, llegan al vaso, ya no atraviesan, ahí son fagocitadas. ¿Es porque la vemos aquí en la fotografía? Pues porque la tomamos antes que pasara por el vaso, ¿no? Entonces tenemos esferocitos, tenemos muchos esferocitos. Fíjense cómo se ve la sangre. Esfera. Todas son esféricas. Y estas grandotas, reticulocitos. Reticulocito. Esta que tiene el ombliguito, fíjense, esta que está aquí con el ombliguito, esta todavía no es totalmente esférica. Tiene un remanente de membrana. Tiene todavía membrana que remover. Cuando se ha removido la mayor parte de la membrana, se transforman en estas células esféricas. Esferas totalmente. Y estas son eliminadas en el vaso. Cuando todavía tienen un remanente de membrana, pueden atravesar entre una célula endotelial y otra. Fíjense que estamos viendo un esferocito y un esferoestomatocito. Es que tiene la boquita. Podemos encontrar varias formas de los eritrocitos. Por ejemplo, fíjense, es una esferocitosis y esta célula son como eritrocitos pinzados. Bueno, pero hay células esféricas y eritrocitos pinzados. O a veces tienen piquitos, como estas células que estoy señalando aquí. ¿Ya ven cómo tienen picos? Piquitos. Estos son como los erizos de mar, ¿no? Por eso se llaman, estas células se llaman esfero, porque son esféricas con picos, como los erizos, esferoequinocitos. Equino viene de erizo, no de caballo. Erizo, los erizos de mar. Un esferoequinocito. Bueno. O la forma clásica, ¿no? Las células totalmente esféricas. Bueno. Dependiendo la proteína que falte, es como vamos a ver la morfología. Fíjense cómo se ve la citometría. Vamos a ver una citometría de un paciente con esferocitosis hereditaria. Fíjense, este paciente tenía 3.220.000 glóbulos rojos. Es un hombre, tiene pocos glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que aquí dijimos que las anemias son normocíticas, normocrónicas, porque hay pocos glóbulos rojos? Bueno, pues aquí fíjense cómo está el volumen para complicar las cosas. El volumen corpuscular medio está en 76.5. Oiga, pero las hemolíticas dijimos que son normo. Bueno, pues este es microcítica, ¿ya vieron? Es una anemia microcítica. ¿Por qué es microcítica si es hemolítica? Porque las células están perdiendo membrana. Va quemando la membrana. Entonces van perdiendo membrana y se van haciendo pequeñas. Algunas pueden conservar el volumen, es decir, pierden membrana, se hacen esféricas, pero se hacen panzoncitas, entonces otro de sus diámetros aumenta. Y entonces mantienen el volumen. Y no todas son pequeñitas. Son esféricas, pero tienen un volumen promedio normal, porque son panzoncitas, son esféricas. Bueno, entonces, pero fíjense, aquí tenemos células normocíticas, ¿ya vieron? Células normocíticas y células microcíticas, pero también tenemos células macrocíticas, ¿ya vieron? Esas células macrocíticas. Y aquí las vemos, células macrocíticas, ¿ya vieron? Estas son las microcíticas y estas son las normocíticas. Estas son las normocíticas. Y tenemos células hipercrómicas, ¿ya vieron? Células hipercrómicas, que son estas. Y células hipocrómicas, que son estas aquí. Hipocrómicas, que son estas, hipocrómicas. ¿Qué son esas células macrocíticas? Los reticulocitos, ¿se acuerdan? Las células grandotas, las que expulsaron el núcleo prematuramente. Estos son los reticulocitos. Estas son las macrocíticas. ¿Qué son las células microcíticas? Pues son los esferocitos pequeños, microcíticos, que han perdido mucha membrana. Han perdido mucha membrana y entonces las células son pequeñitas, chiquitas.
¿Qué son las células hipercrómicas? Pues son las células esféricas, estas más rojitas, que han perdido membrana, el agua sale del eritrocito, la hemoglobina se concentra. Y esas son las células hipercrómicas. Estas células hipercrómicas. ¿Qué son estas microcíticas hipercrómicas? Esferocitos más pequeños con una concentración alta igual de hemoglobina. Fíjense el volumen cómo es. El volumen es bajo. Hemoglobina baja. ¿Por qué hay hemoglobina baja? Porque hay pocos glóbulos rojos. ¿Por qué el volumen es bajo? Porque pierde membrana. Pero fíjense, la hemoglobina corpuscular media es baja, 27.1. Y como los anglosajones dicen que el índice eritrocitario que define la cromía es la hemoglobina corpuscular media, dígame usted. ¿Alguien quiere preguntar algo? María. Bueno. Como la hemoglobina corpuscular media está baja, y los anglosajones dicen que para definir la cromía utilizamos la hemoglobina corpuscular media, fíjense, a este paciente lo estaban tratando como deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, es una anemia microcítica, y como dicen que la hemoglobina corpuscular media es la que define la cromía, entonces dijeron, esa es una anemia microcítica hipocrómica. Y como la causa más frecuente de anemia microcítica hipocrómica es deficiencia de hierro, pues vamos a darle hierro. Y entonces le estaban tratando con hierro. Pero no solamente no es hipocrómica, sino que es hipercrómica. ¿Ya vieron? La concentración es de 35.4, lo normal de concentración es de 32.5 a 34.5. Tiene una concentración alta de hemoglobina, 34.5. Perdón, 35.4. ¿Sí? Es una concentración alta. Entonces, esa es una anemia microcítica, pero hipercrómica. ¿Qué es la hipercromia? Las células esféricas, ya sean normocíticas o microcíticas, pero son hipercrómicas. Entonces, toda esta población, aquí es donde están las células esféricas hipercrómicas. Estas también son esféricas, pueden ser esféricas, no lo sé, pero pueden ser esféricas. Oiga, pero han perdido membrana, sí, y tienen un volumen normal, sí, pero se expandieron, ¿no? Al ser esféricas, crece uno de sus diámetros, entonces el volumen puede ser el mismo. Puede ser un volumen normal. Perdió membrana, sí, pero es más panzoncita. Uno de sus diámetros se incrementó. Bueno. Entonces, fíjense, ya vieron los histogramas, como se ven aquí las células hipercrómicas. Aquí vemos la población hipercrómica, que sí influyen en el promedio. Por eso es que las células hipercrómicas, aquí tenemos una concentración alta de hemoglobina. Vamos a ver otra presentación. Ya lo vimos. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta, fíjense. Fíjense, en esta otra citometría, esta no,
Vamos a ver esta no es. Esta, eso es otro caso. ¿Ya vieron? Otro paciente con esferocitosis hereditaria. Hemoglobina de 10.7, volumen corpuscular medio bajo, número de glóbulos rojos bajo, volumen bajo, peso bajo, pero fíjense, la concentración ahora está más alta, tiene 37.3. El volumen está bajo, el peso está bajo, sí, pero ese poco peso sigue siendo mucho para ese volumen. Por eso es que la concentración está en 37.3. Es una alta concentración, es una anemia microcítica, pero hipercrómica. Fíjense cómo son las anemias. El promedio de hemoglobina está entre 6 y 10 gramos. Como en este caso, tenemos 10 gramos de hemoglobina en este paciente. 10 gramos de hemoglobina. ¿Qué vemos en la sangre? Esferas, reticulocitos, esferoestomatocitos, células esféricas totalmente, esférica totalmente. Pero la mayoría de ellas tienen la boquita, esferoestomatocitos. Algunas son totalmente esféricas, como estas de la imagen, y otras son con boquitas, estomas. Podemos encontrar eritroblastos en el torrente circulatorio. Esta es sangre periférica, pero hay eritroblastos por la eritropoiesis extramedular. Los esferoestomatocitos. Esta ya la vimos. También, fíjense, más de la mitad de los casos con esferocitosis hereditaria, más de la mitad de los pacientes no tienen anemia. Fíjense, no tienen anemia. Más de la mitad de los pacientes con esferocitosis hereditaria no tienen anemia, como en este caso. Es un hombre que tiene 16.1 gramos de hemoglobina, no tiene anemia. El volumen sí está bajo, poco bajo, 82, los normales de 84 a 100, tiene 82. El peso de la hemoglobina dentro de cada eritrocito está normal. Pero como el volumen es bajo, la concentración es alta, ¿ya vieron? O sea, el peso normal y volumen bajo, concentración alta, 36.2 gramos por decilitro. Es decir, este paciente tiene microcitosis e hipercromia, sin anemia. ¿Se dan cuenta? No tiene anemia. No hay anemia. ¿Por qué no hay anemia? Porque su médula ósea pudo compensar. Una forma no grave de esferocitosis, pues la médula ósea incrementa su producción hasta 7 veces y puede compensar, dependiendo del grado de hemólisis. Hay hemólisis muy importantes que cuando la médula ósea incrementa la producción no logra compensar, dependiendo de los defectos moleculares. La gravedad de los defectos moleculares. Pero aquí, en este caso de esferocitosis, esta persona tenía 16 gramos, no tenía anemia. Entonces, ¿no tenía hemólisis? Sí, tenía hemólisis, pero una hemólisis compensada. Fíjense, una hemólisis patológica, anormal, pero compensada. ¿Cómo compensada? Sí, no tiene anemia. Tiene 16 gramos. ¿Sus eritrocitos tienen una supervivencia menor a lo normal? Sí. Tiene una supervivencia menor a la normal, sí, pero su médula ósea produce, incrementa la producción y eso suple la corta vida de los eritrocitos. Al producir más, bueno, pues entonces tiene más glóbulos rojos, más hemoglobina, y por eso es que tenemos una hemoglobina normal, porque su médula ósea pudo compensar. Entonces no hay anemia, pero sí hay microcitosis y hay hipercromia. Y aquí vemos a las células hipercrómicas, ¿ya vieron? Células hipercrómicas. Algunas poquitas ahí macrocíticas, hay reticulocitos, claro, hay reticulocitos. Que hay una destrucción y la médula ósea incrementa la producción. Si la médula ósea está bien, va a tener un incremento de producción de eritrocitos.
Entonces, más de la mitad de los casos con esferocitosis hereditaria no tienen anemia, y este es uno de los casos. Bueno, ya nada más mencionar que no siempre van a ser esféricas, ¿no? Ya vimos que puede haber esferoquinocitos, como en este caso, ¿no? Estos esquemas. Las células clásicas, ¿no? Con esferas, eritrocitos pinzados, esferoquinocitos, y hay otras morfologías, como baloncitos de balón, pero no me voy a meter más detalles. Si no, no acabamos. Diagnóstico principal diferencial de las esferocitosis hereditarias es con anemia hemolítica autoinmune. Anemia hemolítica autoinmune. Diagnóstico principal diferencial es con anemia hemolítica autoinmune. ¿Se acuerdan que la anemia hemolítica autoinmune está clasificada dentro de las anemias hemolíticas adquiridas? ¿Cómo adquiridas o como anemia hemolítica autoinmune? Sí, la persona, el sujeto está generando anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos. ¿Qué pasa cuando esta persona produce anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos? Que los anticuerpos se van a pegar a antígenos de membrana del eritrocito, ¿no? Contra los cuales va dirigido ese anticuerpo. Al pegarse a la superficie de membrana de los eritrocitos, de manera anormal, de manera patológica, cuando esos eritrocitos recubiertos de anticuerpos pasan por el vaso, por el hígado, por la médula ósea, sitios donde tenemos eritrocitos en contacto con macrófagos en contacto con la sangre, pues ahí van a ser removidos. Tengo una imagen, fíjense. Ya. Esta imagen. Quiero que vean esta imagen. ¿Qué están viendo en sus pantallas? Aquí tengo un montón de presentaciones abiertas. Ya no sé qué ven. Ya vi. Están viendo la diapositiva 45. Bueno, vamos a ver. Fíjense en este esquema. Aquí estamos viendo abajo la membrana de un eritrocito. Tenemos la bicapa de lípidos, ¿no? El interior, la matriz citoplásmica del eritrocito. Proteínas de membrana incrustadas en la bicapa de lípidos, la porción hidrofílica que protruye hacia el exterior del eritrocito. Arriba tenemos un macrófago, la bicapa de lípidos con proteínas también incrustadas, pero por ejemplo, fíjense, esta proteína que está en la membrana del macrófago es un receptor para FC, para la fracción cristalizable del anticuerpo. Y como garapiñado, es la cadena pesada del anticuerpo, que viene de aquí, acá y de aquí para acá. Cadena pesada del anticuerpo, de aquí hasta acá. Cadena ligera, de aquí para acá, cadena ligera de aquí para acá. Zona de unión con el antígeno. Esta es la zona que se va a unir con los antígenos de superficie de membrana de los glóbulos rojos, contra los cuales va dirigido este anticuerpo de manera anormal, de manera patológica. Fíjense cómo el anticuerpo se pega por un lado al antígeno al cual va dirigido, y por el otro lado se pega a los receptores para FC de los anticuerpos. En la anemia hemolítica autoinmune, decíamos, el sujeto desarrolla anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos, se pegan los glóbulos rojos de la membrana del eritrocito, y por el otro lado se pegan a los macrófagos a través de los receptores FC. Entonces, si un eritrocito va recubierto de anticuerpos en su membrana, cuando este eritrocito pasa por sitios en contacto donde los macrófagos están en contacto con la sangre, y es fagocitado: hígado, vaso y médula ósea. Pero aquí el mecanismo principal de destrucción de los glóbulos rojos es por anticuerpos. ¿Qué tiene que ver esto con las esferocitosis? Ya nos vamos. Que cuando los eritrocitos se recubren de anticuerpos, si la mayor parte de la membrana del eritrocito está recubierta por anticuerpos, el eritrocito es fagocitado completo. ¿Dónde? En el hígado, en el vaso o en la médula ósea.
Si una parte de la membrana está recubierta de anticuerpos, pues solamente voy a remover esa parte de la membrana del eritrocito. Y entonces le podemos arrancar membrana al eritrocito. ¿Cuál? Pues esa que está recubierta solamente con anticuerpos. Le quitamos esa parte de la membrana, quitamos membrana, conservamos volumen y tenemos células esféricas. Entonces, en ambos casos, en anemias hemolíticas hereditarias, es decir, la esferocitosis hereditaria y anemia hemolítica autoinmune, encontramos esferocitos. Diagnóstico principal de esferocitosis hereditaria es con anemia hemolítica autoinmune. Oiga, pero la esferocitosis hereditaria es algo hereditario y la anemia hemolítica autoinmune no es hereditaria. Desarrolló la hemólisis en algún momento de su vida cuando desarrolló anticuerpos contra sus eritrocitos. Sí, pero muchos pacientes con esferocitosis hereditaria no son diagnosticados hasta la edad adulta, fíjense, hasta la edad adulta. Y entonces, por eso el diagnóstico diferencial es con anemia hemolítica autoinmune. ¿Por qué? Porque en los dos casos, en las dos enfermedades hay esferas. Fíjense, ya nos vamos. Esta es una esfera, una esferocitosis por anemia hemolítica autoinmune. Vean cómo se ven los esferocitos, ¿ya vieron? Hay muchos reticulocitos. Es más, hay eritroblastos aquí. Este es un eritroblasto, pero hay muchos esferocitos y muchos reticulocitos. En este caso, en este paciente tenía muchos eritroblastos, pero vemos muchos esferocitos. Por eso es que el diagnóstico diferencial es con esferocitosis hereditaria. Y ahí le vamos a dejar, y para la siguiente clase, por favor, me recuerdan que me van a recordar que vamos a ver el diagnóstico diferencial con esferocitosis, con anemia hemolítica autoinmune. Esferocitosis hereditaria, diagnóstico diferencial con anemia hemolítica autoinmune. Le voy a pedir a Eileen, por favor, a Eileen Meléndez, que me recuerde eso, por favor. Pues vamos a ver el diagnóstico diferencial de esferocitosis y anemia hemolítica autoinmune. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Sí, doctor. Los que quieran hacer preguntas, pues